Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Sabemos a través de la palabra que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que también es nuestro Padre, y como Padre se quiere comunicar con nosotros que somos sus hijos, y así lo ha hecho de manera permanente a través de los tiempos, y hoy Dios nos habla a través de su palabra. Por eso quiero compartirles acerca de un tema que está relacionado con permanecer. El diccionario dice que permanecer significa mantenerse en el tiempo, haciendo una misma cosa, estando en el mismo lugar. Hay sinónimos de permanecer que son perseverar, ser constantes. Y nosotros, hermanos, somos llamados a permanecer en Dios y en la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y quiero tocar 4 puntos con respecto a esto, y en primer lugar es el hecho de que Dios nos salvó, pero nosotros debemos permanecer en esa salvación. El Señor, sabemos que envió a Jesucristo su Hijo, y Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Somos salvos por gracia. Y siempre oímos decir que la salvación es gratuita. Para nosotros ha sido de esa manera, pero a Dios le ha costado entregar a su único Hijo en rescate por usted y por mí. Por lo tanto, Dios fue el que nos salvó. Ahora nosotros tenemos como responsabilidad mantenernos en ese estado de salvación. La palabra del Señor dice allí en el libro de los Hebreos, el capítulo 2, verso 1 al 3, de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la manera de permanecer en la salvación que al Señor tanto le ha costado es llevando una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida donde Dios siga siendo nuestro Dios todo el tiempo, y nosotros, aquellos que por gracia y misericordia hemos sido rescatados por Él. En segundo lugar, Dios nos libertó, pero nosotros debemos vivir en libertad. Ahí la palabra del Señor nos habla en San Juan capítulo 8, versos 31 y 32. El Señor Jesús dice de esta manera, que Él le habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces encontramos aquí esta palabra permanecer. ¿En qué? En lo que Dios nos ha enseñado en las Escrituras. Permanecer en su palabra, para que a través de ella nosotros podamos conocer a Cristo, porque en realidad la verdad que nos hace libres y que nos hizo libres es Jesús nuestro Señor. Por eso más adelante en el versículo 36 de este capítulo, Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros, hermanos, necesitamos permanecer en la palabra para poder permanecer en libertad. Usted sabe que uno puede relacionarlo esto con el desarrollo del mundo natural. Cuando un juez libera a una persona que estuvo presa, el hecho de que esa persona siga estando en libertad ya no depende del juez, sino que depende de la persona. Depende de su conducta para no volver nuevamente a estar encarcelados. De la misma manera, el juez de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, nos ha libertado, nos hizo libres, pero nuestra responsabilidad es vivir en esa libertad. Y esto está directamente relacionado con no solamente leer la Biblia, sino vivir lo que dice la palabra del Señor. Hay un pasaje bien interesante allí en el Salmo 119, versos 44 y 45. Es muy lindo lo que el salmista dice. Él dice: guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Fíjese qué linda palabra, andaré en libertad. Y es lo que Dios quiere para usted y para mí. No solo que una vez hayamos sido libres, sino que permanezcamos en esa libertad. En tercer lugar, Dios nos sanó, pero nosotros debemos mantenernos sanos. Y más allá de la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, llevando una buena alimentación, un buen descanso, el ejercicio, nosotros también debemos saber de que esa sanidad que Dios ha traído a nuestra vida es aquello que
ha sido un regalo de parte de Dios, que también por gracia lo hemos recibido. Pero mantenernos en esa salud es algo que tiene que ver con lo que usted y yo hagamos cada día de nuestra vida. San Juan capítulo 5, la Biblia nos habla de que Jesús llegó al estanque de Betesda y allí había un hombre paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús supo que él estaba en esa condición, la palabra de Dios dice que Jesús se acerca y lo sana. Levántate, toma tu lecho y anda, y este hombre fue sanado. Pero fíjese que después la Biblia dice allí en ese capítulo 5 de San Juan, verso 14, que Jesús lo encuentra en el templo. Y fíjese lo que le dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, hay enfermedades que vienen a nuestra vida por el motivo de que el tiempo pasa y el cuerpo se va desgastando, como dice la palabra del Señor. Y cuando existen ese tipo de dolencias, de enfermedades en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios que nos dice que el Señor nos dará la gracia para poder estar bien, a pesar de las dolencias que vienen a nuestro cuerpo con el paso del tiempo. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Él oró al Señor para que lo sane y Dios le dijo: bástate mi gracia. Y de alguna manera todos nosotros padecemos alguna situación por esto, de que el tiempo pasa, de que el cuerpo se desgasta y nos enfermamos. Pero hermanos, hay otras enfermedades que vienen a consecuencia del pecado. Y de esto hablaba Jesús a este hombre cuando le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, que Dios nos ayude, porque nuestra responsabilidad para mantenernos sanos es una vida que debemos llevar libres del pecado. Si pecamos, venir a Dios, arrepentirnos y pedirle perdón y seguir adelante y de esa manera cerrar toda puerta al enemigo y toda posibilidad de que enfermedades como la de este hombre vengan a nuestra vida. Y en último lugar, Dios nos escogió para servirle, pero nosotros debemos perseverar en ese servicio. Es un privilegio servir a Dios, hermanos. Es un privilegio ser protagonistas de la obra de Dios en este tiempo. Fíjese lo que Jesucristo dijo en ese tiempo y nos dice a nosotros en San Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios te eligió, Dios me eligió, el Señor nos ha elegido para que podamos nosotros participar de su obra y tener el privilegio de servirle. Pero el Señor nos dice en ese mismo capítulo 15, versos 4 y 5, de qué manera podemos perseverar en servir al Señor hasta que Él venga a buscarnos. Y allí en ese pasaje 15 de San Juan, versos 4 y 5, comienza diciendo Jesús esta palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En estos dos versículos que leímos aparece 4 veces la palabra permanecer acerca de lo que estamos hablando. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que la manera de llevar frutos, de ser productivos en la obra del Señor, es permaneciendo en Él, en Cristo. Así como la rama está unida al árbol y por naturaleza da frutos, así también nosotros, al estar unidos a Cristo y en comunión con Él, vamos a poder servirle de manera efectiva y llevar fruto para la gloria de su nombre. Hermanos, cuando permanecemos en Cristo, no solo llevamos fruto, sino que Jesús dijo que vamos a llevar mucho fruto. Por lo tanto, esta palabra quiero dejarle en esta noche: que Dios te ayude y me ayude a que podamos permanecer, a que podamos perseverar, a que podamos ser constantes en la salvación que Dios nos ha dado, en la libertad que Dios nos ha concedido, en la sanidad que Él ha obrado en tu vida y en mi vida, y en servir al Señor, porque esto trae sin duda recompensa para nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a permanecer. Nos llamas a ser constantes, nos llamas a estar en el lugar donde tú nos has puesto para que allí podamos ser productivos y sirviéndote, Señor, dar fruto para la gloria de tu nombre. Yo te pido que nos ayudes, ayuda a mis hermanos, que podamos cuidar nuestra salvación, que podamos disfrutar de la libertad que tú nos diste, que podamos creer en milagros, Señor, tú eres nuestro sanador, y que podamos cada día decirte, como dijo el profeta: heme aquí, Señor,
estoy para servirte, envíame a mí. Gracias, Señor amado, porque toda esta obra maravillosa tú la has comenzado, Señor, y creemos que tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.